Vamos a continuar ahorita con lo que es el tema de ángulos. ¿Qué es un ángulo? Según lo que leyeron. A ver. Son dos líneas paralelas que se intersectan en un punto. Ahí, canima. Dos líneas paralelas que se intersectan en un punto. A ver, vamos a ver por partes. ¿Qué son dos paralelas? ¿Qué es un par de... Las paralelas son las que nunca se unen. Nunca se unen, por lo tanto. Ok, no, todavía no llegamos a esa parte de geometría moderna. A ver, muchachos. La abertura formada por las dos líneas cuando se unen. Correcto. Abertura formada por dos líneas, o vamos a decirlo así, dos haces de recta o semirrecta que forman al momento de unirse. Correcto. Bueno, si yo trazo dos rectas, dos semirrectas, de esta forma, efectivamente voy a tener una abertura. Aquí está. ¿Esta abertura cómo se llama? Ángulo. ¿Y el punto de intersección de las dos semirrectas cómo se llama? Vértice. Correcto. Ven. ¿Okay? Ahí lo tenemos. Ahora, viene lo siguiente. ¿Cómo nombramos los vértices y cómo nombramos los ángulos? Ok. En términos matemáticos y por uso común, el ángulo normalmente se le asigna una letra griega. Sabemos que los griegos pues, fueron los primeros en trabajar la parte de la geometría, estipularla por completo, y a partir de ahí surge todo lo que nosotros podemos utilizar en la actualidad. Entonces, nombres como alfa, beta, gamma, delta y teta son los más comunes para denotar los ángulos. En términos modernos, ¿de qué otra manera también se pueden denotar? Bueno, si nosotros le asignamos puntos a nuestras líneas y al punto de corte, pues entonces vamos a tener que aquí se va a formar el ángulo denotado con este símbolo A o B. Ahora, siempre hay que tener en cuenta que en la letra del medio representa el vértice. Si nosotros invertimos alguna letra, estamos hablando de otro ángulo. Ahora, ¿por qué le tenemos que poner este símbolo? Es simple. Porque se puede confundir a lo mejor con segmentos o se puede confundir con un triángulo. Más adelante vamos a utilizar esta simbología. Esto significaría que es un triángulo. Y no estoy especificando que sea un vértice. Pero dentro de un triángulo, ¿puedo nombrar los vértices? Sí. ¿Puedo nombrar los ángulos como tal? Sí. Utilizando nada más este símbolo. Y entonces ahí sí el orden va a importar. Ahorita no, porque nada más estoy hablando de uno en específico. Bien. Cuando tiene letras, entonces decimos ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma, y así nos podemos. ¿Okay? Bien. Ahora, cabe aclarar que también hay dos símbolos para los ángulos. Este y este. Este de aquí me indica medida. La medida del ángulo 20 grados, 15 grados. Y este de acá nada más está nombrando al ángulo. El ángulo tal, punto, no hay más. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Normalmente cuando a nosotros nos van a pedir este. ¿Cuánto mide? 20 grados, 25 grados, 33 grados. Y vamos a tener que aplicar procesos algebraicos para ello. Muy bien. Ahora, ¿a qué conlleva también esto? Bueno, ¿los ángulos se pueden leer? Sí. Los ángulos se pueden leer según el sentido que se tenga. Entonces vamos a llamarlo ahorita sentido del ángulo. Ok. ¿Cuáles son los dos sentidos que ustedes recuerdan o conocen de un ángulo? A ver. Directo e inverso. Bueno, eso más bien sería como proporción. Aunque en ángulos, ¿cómo los llamamos además? O aparte de esas palabras. No, eso más bien sería dentro de las rectas paralelas. No, ¿cómo le decimos el sentido del ángulo? Hay dos formas. Tres, si mal no recuerdo. Directo e inverso. Ok.
Al hablar de directo inverso, los nombres más comunes son sentido positivo, que le llamamos sentido antihorario, que por ahí escuché que digan en contra o en sentido de las manecillas del reloj, efectivamente. Sentido negativo o sentido horario, que también se le conoce como ángulo de elevación y ángulo de depresión. Es decir, aquí mi ángulo va hacia arriba o hacia abajo, pero también podemos decir que se lee de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. ¿Ok? Bien, eso indica el sentido en el que va. Entonces, vamos a ver. Si yo trazo lo que algunos le llaman base del ángulo, también podría estar bien dicho, y quiero un ángulo en sentido positivo, entonces mi lectura tendría que ser desde aquí hacia la izquierda. Entonces ahí tengo ángulos de elevación. Quiero tener un ángulo de depresión, quiero en sentido negativo, ok. Normalmente, este tipo de ángulos se da como lectura de ángulos que están de la siguiente forma. Es decir, para ángulos mayores de 180 grados. ¿Por qué? Porque algunos dicen, mira, yo prefiero leerlo aquí. Ah, pero entonces me daría un signo negativo, porque lo estoy leyendo en sentido horario. ¿Ok? Ahora, ¿cuál debería ser la forma correcta de leerlo? De acá. Así. Los dos son correctos, pero muchas veces por el hecho de la interpretación nos dejamos llevar y podemos dar respuestas incorrectas. ¿Ok? Nada más es tener cuidado de todo. De igual manera, por allá existen algunos ángulos que, por ejemplo, pueden estar así. Y te preguntan, ¿cuál es el valor de este ángulo? Entonces lo que se hace normalmente es prolongamos la base, ustedes le quieren llamar así, y trabajamos con esto. ¿Okay? Ya después de ahí vamos a trabajar lo que son ángulos complementarios, suplementarios y todos aquellos. Muy bien. Cuando tengo más de un ángulo en una figura, podemos nombrarlos y a partir de ahí podemos ir jugando con los valores del mismo. ¿A qué me refiero con tener más de un ángulo? Y bueno, ustedes lo habrán visto en la lectura que tuvieron. Que por ejemplo tengan cosas que se comporten de la siguiente manera. Y le damos letras. A, B, C, D, E y ahorita. Entonces, ¿cuántos ángulos hay acá? Pues según todas las ternas que yo pueda generar con esto. Tendríamos ángulo A o B, ángulo A o C, ángulo A o D. Se nos acaba la A, pasamos a la B, pasamos a la C, pasamos a la D y de ahí nos vamos. Entonces son otras formas de poder tener nuestros ángulos. De ahí pues aparecen los ángulos complementarios, ángulos suplementarios. ¿Cuándo dos ángulos son complementarios? A ver. Cuando al sumar sus ángulos te da un porcentaje de 180. No. Por ahí, sí se suman, pero no es 180. No. ¿Cuándo dos ángulos son suplementarios? A ver, ¿quién se acuerda? Complementarios la suma es 90 grados, suplementarios la suma es 180 grados. Por ejemplo, aquí, si ustedes omiten esta, voy a puntearla. Ustedes omiten esta y tienen estos dos ángulos. Estos dos ángulos son suplementarios porque esto más esto, 180 grados.
Si este estuviera en ángulo recto y dejo esta, entonces estos dos serían complementarios porque la suma de ambos me da 90 grados. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo leer y cómo calcular ángulos? Ok. Para ello utilizamos, algunos le llaman media luna, otros le llaman semicírculo, en su formato oficial se llama transportador. Incluso hay la circunferencia completa. ¿Alguien por aquí la tiene? Correcto. Entonces, se interpreta de la misma manera, salvo que en esa van a ver los 360 grados. También deben de notar que su transportador puede estar numerado de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Van a ver a veces dos números arriba que en unos crecen mientras en otros decrecen y viceversa. Entonces, nada más es saber cómo voy a utilizar el transportador para poder leer nuestros ángulos. Bien, sobre todo cuando son de este estilo. Cuando está entre 0 y 180 grados, pues no hay tanto problema. Basta con que prolonguemos las líneas, sobre todo donde va a pasar el ángulo, para saber qué medida tiene. Aquí pues se lee al revés, aproximadamente son entre 18 y 20 grados. ¿Okay? A la mayoría de ustedes le va a nombrar de 0 hasta 180. Y luego van a tener numeritos abajo que van de 0 a 180. Pero ¿qué pasa cuando el ángulo está hacia abajo? Entonces, aquí hay dos formas de interpretarlo. La primera es que cuando nosotros volteamos nuestro transportador, podemos calcular cuánto mide aquí, ¿ok? Y restárselo a 360. ¿Okay? Por ejemplo, aquí me dice que aproximadamente son 10, 20, 30, 36 grados. Por lo tanto, esto sería menos 36 grados. O 36 grados, pero en sentido horario. Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide aquí? 360 menos 36, 324 grados. Y ahí está. ¿Sí? Estas serían las respuestas que nosotros esperaríamos que ustedes tuvieran. Vamos a continuar ahorita con lo que viene siendo la clasificación del sistema angular. Así como existe lo que viene siendo el sistema decimal, métrico decimal, el sistema inglés para lo que son medidas, áreas, volúmenes y superficies, pues bueno, también digamos que en la parte de la geometría, cuando estamos trabajando ángulos, existen tres sistemas que se pueden utilizar. Algunos, digamos que se utilizan muy común en física que en matemáticas, aunque cuando estamos trabajando temas más avanzados de matemáticas, digamos que ese sistema común que nosotros utilizamos lo dejamos por un lado y empezamos a trabajar de manera más recurrente uno nuevo. Bien, ¿cuáles son estos tres sistemas? El primero y el más común es el sistema decimal, donde nuestros ángulos se pueden denotar como 125.3149 grados. ¿Ok? Tenemos el entero más la parte decimal. ¿Con cuántos decimales? ¿Cuántos se necesita? Bien. Tenemos el sistema sexagesimal. Digamos el primero va de 0 a 360 grados. Ok, nada más que con decimales. Este igual va de 0 a 360 grados, pero este tipo de ángulo, este tipo de medida, este tipo de sistema tiene una particularidad al momento de escribirse, ya que tenemos que presentar grados, minutos y segundos. Sí, tiene decimales, pero lo tiene específicamente en los segundos. Normalmente se pone el entero más los décimas de segundo que nosotros tengamos. Símbolos, la bolita significa grados, minutos y segundos. ¿Okay? Tercer sistema, que normalmente ustedes van a verlo en física, dice que tienen que trabajar más recurrentemente ahí, se le llama sistema radian. Cuando medimos en radianes, o lo que viene siendo
pi radian. Ahí, por ejemplo, entre los casos más particulares está que 90 grados equivale a pi medios radian y 180 grados equivale a un pi radian. Es decir, esta es la versión compacta y exacta de lo que viene siendo el ángulo radian. ¿Por qué? Porque igual pude haber dicho aquí 3.1415, pero le tengo que poner puntos suspensivos. ¿Ok? Sí se puede dar este valor en decimal y especificar que son radianes. Ahora, cuando nosotros estamos trabajando este tipo de sistemas, ¿podemos utilizarlo en la calculadora? Sí, y ahí hay que tener muchísimo cuidado. La ventaja de las calculadoras científicas es que trabajan los tres sistemas. Y voy a hacer un paréntesis para ello. Para la calculadora, el sistema decimal lo presenta con una letra D en la parte superior. El sistema sexagesimal lo denota con la letra G y el sistema radian lo denota con la letra R. No es lo mismo escribir, por ejemplo, el seno de 90 grados a escribir el seno de pi en el mismo sistema. Para este tendría que utilizar ya sea el decimal o el sexagesimal, y para este tendría que utilizar el sistema radian o el modo radian. ¿Ok? Sí nos van a regresar resultados, esa parte no hay ningún problema, o tal vez no, dependiendo de los valores que nosotros estemos trabajando. Pero si no está en el modo que debe de ser, la calculadora te va a regresar un resultado adecuado al sistema en el que está. ¿Okay? A las unidades a las que está, no a lo que nosotros queremos. ¿Okay? Por eso muchas veces les digo que la calculadora hay que programarla. ¿Para qué? Para que pueda hacer bien las operaciones y nos dé los resultados que nosotros estamos buscando. Bueno, de igual manera, la calculadora tiene una tecla que sirve para poder hacer conversiones de manera más práctica sin necesidad de estar haciendo las operaciones, aunque también vamos a ver el hecho de las operaciones. Ok. ¿Cuál es esta tecla? Pues bueno, si ustedes lo ubican por allá, tiene estos símbolos aproximadamente. Esta tecla lo que hace es pasar del sistema decimal al sistema sexagesimal o del sexagesimal al decimal. Es decir, tú escribes esto, le das igual, le presionas y ya te lo arroja de esta manera. Bien, continuando con esto, lo que nosotros vamos a hacer ahorita dentro de lo que vienen siendo las operaciones es que de manera manual podemos pasar del sistema decimal al sexagesimal y viceversa. El más sencillo es el radian, ¿ok? Pero para pasar al sexagesimal primero tenemos que pasar por el decimal. Digamos que esa es nuestra base y a partir de ahí podemos nosotros operar para cualquiera de los dos lados. Muy bien. Y también vamos a hacer suma de ángulos en sistema sexagesimal. ¿Okay? Bueno, la ventaja del primero es que lo hacemos con una regla de 3. Sí, es una regla de 3 recurrente. ¿Ok? Digamos que dependiendo de a dónde vaya, si voy de decimal a sexagesimal o de sexagesimal a decimal, es si voy a multiplicar o voy a dividir. Son las únicas dos operaciones que nosotros hacemos. Por ejemplo, vamos a pasar de decimal a sexagesimal y voy a utilizar este valor numérico. Vamos a convertir 125.3149 grados a grados, minutos y segundos. Primera ventaja, la parte entera ya son mis grados. Tenemos 125 grados. Bien. ¿Qué es lo que hay que convertir entonces?
El chiste aquí son los decimales, porque esto no llega a un grado, por lo tanto hay minutos, por lo tanto hay segundos. ¿Cuántos? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ¿qué hago? Tomo la parte decimal y digo, bueno, si un grado tiene 60 minutos, entonces, punto 3149 grados, ¿cuántos segundos equivale? Fíjense que vamos a pasar de decimal a sexagesimal y mi regla de 3 me dice multiplica. Entonces va a ser punto 3149 por 60. ¿Cuánto me da eso? 18 puntos. ¿Solamente dos decimales? 89. 400. ¿Así? 89 ¿qué? Ah, ok, 894. 894. Listo. Minutos. Agarro la parte entera. 18 minutos. Y vuelvo a hacer lo mismo. Ahora me enfoco en esta y digo, si un minuto son 60 segundos ahora, punto 894, perdón, minutos, ¿cuántos segundos equivalen? Y vuelvo a hacer lo mismo. Punto 894 por 60. 53 puntos segundos. Este sí lo tomo completo. Ahí está. Con eso ya tengo de mi decimal a mi sexagesimal. ¿Okay? Si se dan cuenta es multiplicar y dividir, pero como al final divido entre 1, no tiene tanto, no lo va a afectar tanto porque pues entre 1 me va a dar siempre el mismo valor. Entonces, si pasar de decimal a sexagesimal multiplico, ¿qué va a pasar de sexagesimal a decimal? Exactamente. Entonces ahora voy a dividir entre 60. ¿Por qué? Porque voy a quitarle. Voy a convertirlo en un solo valor numérico. ¿Podemos inventar otro número? Sí. Por ejemplo, 310 grados, 25 minutos, 57.15 segundos. Aunque en la mayoría de los ejercicios el punto decimal no te lo van a dar, pero pues aquí ya mejor vamos a trabajarlo de la manera completa. Ahora, si quiero pasar a decimal, primera cosa que puedo hacer, esto es mi parte entera. Los grados son 310. Punto. ¿Cuántos decimales equivale esto? Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer es trabajar con los segundos, convertirlos a minutos y luego los minutos convertirlos a... Y como son minutos que no llegan a un grado, entonces es la parte decimal que aquí va a ir. Entonces, empiezo. De igual manera, si un minuto son 60 segundos, ahora lo voy a poner acá. 57.15 segundos, ¿cuántos minutos equivalen? Entonces, aquí sería decir, esto por 1 es lo mismo, ¿no? Entre 60. Entonces, al final es dividir 57.15 entre 60. ¿Cuánto me arroja esto? 0.9525 minutos. Ahí está. Pero no lo puedo poner aquí porque todavía tengo minutos. Lo que hacemos es esto se lo sumo a 25. Entonces voy a obtener 25.9525 minutos. Y ahora aplico. Si un grado tiene 60 minutos, 25.9525 minutos, ¿cuántos grados equivalen? Ahora voy a dividir esto entre 60. Punto 43. ¿43 qué? 25. 41.
66. Bien. Esto ya está en grados. Y esto es lo que se pone aquí. 4, 3, 2, 5. Vamos a cerrarlo en 4 decimales. Con eso ya hacemos la conversión de decimal a sexagesimal.